¿Me escuchan sin micrófono? Ah, muy bien, están grabando. Bueno, entonces voy a pasar a esta presentación. No está funcionando. En fin, antes que nada me gustaría decir que esta presentación, el afán de la presentación, el método, la meta de esto es afirmar lo siguiente, que los estudios de los datos electorales nos pueden indicar si hubo manipuleo, si hubo fraude. Entonces lo que hago yo en esta presentación es dar una serie de ejemplos de diferentes elecciones en las cuales muestro algunos estudios que se hicieron por diversas personas y enfocarme sobre la metodología para demostrar el valor que tiene sobre el análisis de los datos. En el pasado he estado trabajando sobre esto, empezando en el 2006 y después salió este libro publicado por la Universidad de Guadalajara en el 2012 y luego Plaza Valdés sacaron este otro libro donde asesora al que estamos presentando hoy. Antes, rápidamente, la motivación. La motivación del hecho de que un físico esté presentando este tipo de trabajos viene por el hecho de que en el 2006 empezaron a presentar datos en la pantalla y no hay peor cosa que darle datos a alguien que vive de eso, como los físicos, los ingenieros, los matemáticos. Entonces salió mucha gente que empezó a hacer análisis y en estos uno es muy metiche, entonces uno empieza a estudiar las cosas y esto que ven aquí en realidad sucede. Yo tengo un amigo que es físico y trabaja en el Museo del Louvre en París y precisamente hace eso, analizar pinturas, estatuas, todo eso. Entonces todo esto existe y se da de una manera natural y cuando el Instituto Federal Electoral empezó a presentar este tipo de datos en pantalla, pues empezó la gente a decir, bueno, ¿por qué están tan simétricas? ¿Por qué vamos a probar alguna correlación? Vamos a ver pues, la serie de tiempo, la falta de fluctuaciones, etcétera, etcétera. Entonces de ahí empezaron a salir algunos detalles interesantes y uno de metiche y en realidad uno de 100 problemas que tiene uno, 10 son por tonto y 90 son por metiche. Y ahí es donde todo el mundo entró al análisis. Entonces, los físicos utilizamos una metodología que está basada en medidas, en observaciones y cuando empieza el ciclo científico es cuando empieza uno a destilar el conocimiento hasta llevarlo a conclusiones y eso es lo que se intentó hacer desde hace muchos años. El primer estudio del cual yo tengo conocimiento sucedió en el 88 en el caso de la elección de Salinas de Gortari, que estaba contra Cuauhtémoc Cárdenas prácticamente. Entonces, en aquel entonces, la elección, en el libro en sí, para poder presentar los resultados del análisis científico, tengo que integrar un montón de material para poner las cosas en contexto. Hay algunas cosas que son muy conocidas, como la caída del sistema, etcétera, etcétera. Hay otras cosas que no son tan conocidas, como el análisis que hizo Computing en Inglaterra, o otros estudios que salieron, por ejemplo, en el Financiero, que también tuvo una investigación periodística muy importante. Pero todo esto es en sí el contexto donde yo pongo el énfasis, viene siendo en el análisis científico, que es la parte más importante de la contribución de toda la gente que ha estado participando en esto. Entonces, prácticamente este es el contexto, pero me voy a pasar al análisis que hizo Barberán. Barberán escribió este libro. Recordarán
jóvenes sobre la famosa caída del sistema. Cuando sucedió eso, dejó de pasar información y José Barberán empezó a estudiar las actas a las cuales tuvo acceso, que fueron nada más cerca de 30,000, de un total de 54,000. Entonces, en base a eso, hizo un análisis y se empezó a fijar en lo que se llama la distribución de porcentajes. Y aquí paso a explicar lo que es eso, para poder entender el trabajo de Barberán. Vamos a suponer que en Baja California Norte hay una elección, como fue la del 2006, en donde pasó Acción Nacional, y vamos a suponer que se cuentan todas las casillas y se cuenta el número de votos en porcentaje. Entonces, por ejemplo, en una casilla, digamos una que inventé, la básica 123, el PAN queda con 38%, el PRI con 24% y el PRD con 11%. Entonces, si hacemos lo mismo con todas las casillas del Estado, podemos ver cuántas casillas quedan, por ejemplo, entre el 40 y el 42%. Y contamos simplemente las casillas. Resulta que son 215 casillas. Entonces hacemos número de casillas que tienen entre 40 y 42% y ponemos un punto ahí. Luego repetimos para otro porcentaje, por ejemplo, entre el 50 y el 52%, y encontramos 335 casillas. Nos venimos al 50, 52, ahí en medio ponemos esto. Estas son las clases, estamos hablando de clases de 2%, y ponemos el punto. Repetimos para 60 y 62% y encontramos 189 casillas, ponemos el punto ahí. Si lo hacemos para todos los porcentajes, vamos a obtener una curva que es de este tipo, una curva de campana, también llamada curva normal o curva gaussiana. Y si lo hacemos para los otros partidos, encontramos que los otros partidos también satisfacen ese tipo de distribución. Uno es para el PRD, otro es para el PRI. Obviamente el promedio del PRD anda mucho más bajo que el promedio de Acción Nacional, que arrasó en la elección del 2006 en Baja California Norte. Entonces, volviendo a este tipo de distribuciones, se puede ver, por ejemplo, el caso de Zacatecas en la misma elección. Y en Zacatecas no se ajusta de una manera perfecta a una gaussiana. Cuando uno hace el ajuste, se observa que hay desviaciones. Y este tipo de desviaciones son muy interesantes, porque eso es para el PRI. Se observa que hay un déficit de casillas con porcentajes bajos. O sea, en lugar de andar por aquí, el número de casillas anda por acá, que es menor. Pero al mismo tiempo se observa un exceso de casillas con porcentajes altos. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, si a una casilla por algún motivo le aumentan votos a favor del PRI, esa casilla deja de ser de porcentaje bajo y pasa a ser de porcentaje alto. Entonces este tipo de fenómeno nos indica que hubo rellenos o hubo un aumento en el número final de votos. Entonces con esto queda ilustrado la posibilidad de detectar manipulación en base a distribuciones que no son exactamente gaussianas. Entonces, volviendo a Barberán, nos encontramos que dentro de las casillas que él logró conseguir, que fueron aproximadamente un poco más del 50%, a la hora de que cuente el número de casillas que tienen cierto porcentaje, él obtiene estas curvas para los diferentes partidos. Y ahí se ve que el Frente Democrático Nacional de Cárdenas tiene una curva de campana que sube y que baja. La Acción Nacional tiene una curva de campana que sube y que baja. Están medio irregulares por el hecho de que no está completa la distribución, el número de casillas. Mas, sin embargo, el PRI sube y cuando tiende a bajar vuelve a subir. Eso nos indica que hay una irregularidad, sobre todo por el hecho de tener 2.580 casillas con las cuales el PRI obtuvo el 100%. Entonces esto levantó sospechas sobre, le dijo a Barberán, pues cuál era, que había un problema y que los datos no correspondían a lo que se esperaba, que era una distribución gaussiana. Entonces se hizo lo siguiente: hay otro método que él aplicó, en el cual se fija él en
número de votos que recibe cada partido en cada casilla y hace el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que en una casilla votaron 13 por el PAN, 159 por el PRI y 236 por el PRD. En otra casilla 24, 178 y así. Y después se fija en lo que se llama el último dígito, que viene siendo el 3, el 4, el 9, el 9. Esos números son, si uno se fija en todas las casillas y se fija uno en la distribución de este último número, no debe de haber una preferencia sobre algún dígito en particular. O sea, el último dígito puede ser un 0, un 1, un 2 o hasta el 9, pero no debe de haber un dígito favorito. Y a la hora que uno cuenta en todas las casillas cuántas veces el último dígito fue un 1 o un 2 o un 3, debe de salir una distribución uniforme. Entonces, Barberán hizo el siguiente ejercicio. Fijándose en estos datos de la elección del 88, se fijó, vamos a ver aquellas casillas en las que el PRI obtuvo menos del 60% de los votos. En otras palabras, estaba cortando ese pico de casillas que tienen, en donde iba para arriba la curva, en lugar de ser normal, era una curva bimodal. Entonces se fijó nada más en la parte normal de la curva. Y al fijarse, se da cuenta, hace el conteo de últimos dígitos, se da cuenta que está más o menos uniforme la distribución de últimos dígitos y dice, eso está normal. Pero después se fijó en las casillas en las que el PRI obtuvo más del 60% y obtiene lo siguiente, se ve que es casi uniforme, excepto con el 0. El 0 tiene digamos, un 60% de más que los demás dígitos. ¿Y esto qué nos indica? Porque hay más ceros que algún otro dígito. ¿Alguna sugerencia? ¿A alguien se le puede ocurrir? Vamos, chicos, ustedes pueden. Pues alguien le agregó ceros al asunto. ¿Cómo es que se agregan ceros? De alguna manera, a la hora que registras el número de votos, en lugar de ser 14, le pones un 0, son 140. Eso te explica las casillas que tenían porcentajes altos y te explica el exceso de ceros. Entonces, este otro método nos permite identificar esos casos. Bueno, tomando en cuenta de que había casillas que tenían un porcentaje muy alto, tomando en cuenta que esas casillas tenían un porcentaje muy alto de ceros también, en el último dígito, Barberán hizo lo siguiente, dijo, vamos a eliminar todas esas casillas que están en duda por estos motivos que presenté y vamos a calcular el resultado en base al resto de las casillas. Cuando calcula el resultado en base a las otras casillas, le da un resultado totalmente distinto al de la elección, gana Cárdenas con el 42%. Y esta es una ilustración de cómo simples métodos prácticamente estadísticos nos permiten identificar cuestiones que son anómalas, o sea, exceso de ceros y desviaciones de una curva gaussiana. Bueno, esos fueron dos ejemplos. En el 2006 sucedieron otro tipo de cosas. Ya para el 2006 teníamos la elección en la que Felipe Calderón estaba en contra de Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente ellos eran los punteros en la elección y el Instituto Federal Electoral entonces empezó a poner los datos en línea y esos datos se tenían en dos sabores. Los primeros eran los preliminares, los que salían en tiempo real, cerrando la elección, empezaban a ser informados. Y a los días se venía el conteo distrital, el cual ponía también una serie de números en función del tiempo y esos números empezaban a fluir. Entonces había manera de hacer análisis de estos datos y hacer análisis de estos datos. Y eso fue lo que mucha gente en muchos lados del mundo empezaron a hacer. Entonces, esta es una de las gráficas que nos puso el PREP, estas variaciones por acá. Y encontramos algunas variaciones que son muy altas para lo esperado. Para entender esto, necesitaríamos entender cuáles son las fluctuaciones esperadas. Y para eso, tengo un ejercicio aquí rápido que
en este ejercicio lo que me gustaría hacer sería una elección entre melón y sandía. Entonces lo que quiero es que ustedes piensen, sin decirlo, qué prefieren, melón o sandía. Y después vamos a ir rápidamente a entrar a meter los datos y vamos a ver cómo funciona esto. Ahora, el problema con esto es de que ustedes son muy pocos. Entonces voy en lugar de preguntarles su elección, voy a poner unos datos que yo tengo de una presentación anterior. Si quieren, si no lo creen, podemos repetir el ejercicio, pero voy a tratar de poner los datos anteriores, a ver si todavía se puede. Ahí están. Aquí en este lado, en esta columna, tengo la gente que votó por melón y la gente que votó por sandía. Aquí saco los porcentajes y aquí grafico el porcentaje de gente que votó por melón en azul y por sandía en rojo. Y este es el número de votos de la gente que participó en la última vez que hice esto. Y lo que quiero ilustrar con este ejercicio es lo siguiente. Si ustedes se fijan, las fluctuaciones de las curvas van de mayor, aquí tenemos una fluctuación grandísima en los primeros 4 puntos del orden de 80%, y luego la siguiente fluctuación es del orden del 20 al 40%, de ahí es menor, y luego menor, hasta que se estabiliza y obtenemos los promedios. Este comportamiento es un comportamiento conocido en estadística que se llama la ley de los grandes números. La ley de los grandes números nos dice que las fluctuaciones van a ir decreciendo en función del número de votos que tengamos. Entonces, es de esperarse que al último no haya fluctuaciones grandes como al principio y se establezcan los patrones desde muy temprano. Y ya con eso nos vamos ahora a la elección del 2006. Esto es lo que dice Wikipedia acerca de la ley de los grandes números. Y en el 2006 tenemos este comportamiento que nos dice que en el conteo distrital, no en el PREP, sino en el conteo distrital, o sea, ya con los números finales, tenemos un comportamiento en el cual está muy estable al principio y hay fluctuaciones al final. Este comportamiento es altamente irregular y va en contra de la ley de los grandes números. Y para compararlo, nos vamos a estoy expandiendo esta parte de aquí, la estoy haciendo más grande para mostrar las fluctuaciones que hubo. Cuando estamos en este punto, que el PRD tiene 36.8%, andamos por el orden de 100.000 casillas computadas, que es como el 70% del total de 130.000. Entonces, las fluctuaciones esperadas cuando uno tiene del orden de 100.000 números, viene siendo 1 sobre la raíz de 100.000, que viene siendo el 0.3%. O sea que este número puede variar en 0.3%, por lo tanto tiene que estar entre 36.91 y 36.69. Este es el cambio esperado. Este promedio podría variar dentro de este rango y cada vez hacerse menor en la medida que llegamos al 100%. Este otro comportamiento debería tener el mismo tipo de comportamiento, porque la fluctuación también debería ser del mismo orden. Sin embargo, se observó estos cambios que vienen siendo desde 36.8 hasta 35.3, y este también subió de una manera simétrica. Y esto que está aquí es del orden de, en por ciento,